Buenas tardes, bienvenidos a la charla de Database Unit Testing que va a impartir el señor Carlos Lon y mi nombre es Carlos Zulate, voy a estar de moderador. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo de dónde se estén conectando. Es- bueno, primero que todo agradecer a nuestros auspiciadores, que como son Green SQL, SQL Sentry y Pluralsight. De algunos de nuestros patrocinadores vamos a tener unas rifas de entre todos los que participen, y recuerden llenar la encuesta que es hasta el final de nuestra sesión para poder participar en las rifas. Eh, También podemos mencionar aquí los SQL Saturday, que son los próximos eventos que tenemos. Aquí nos falta el de Lima, Perú, que va a ser el próximo 6 de enero. El 24 de enero es el SQL Saturday Salvador, el 18 de abril el SQL Saturday de Costa Rica y el 9 de mayo el SQL Saturday de Puerto Rico. Los invitamos a que entren a los links que están en cada uno de estos SQL Saturday para que puedan ver las charlas y todos los speakers que van a ver en cada uno de estos. También agradecemos aquí el Virtual Chapter en español, que están organizando todo este evento tan bueno que estamos teniendo, y recordarles que todas las semanas, todos los miércoles, se hacen reuniones con temas, charlas muy importantes y temas bastante interesantes sobre SQL Server. También recordarles que en la parte de abajo tenemos la parte de asistencia técnica, donde pueden hacer sus preguntas o cualquier consulta que tengan, con gusto la atenderemos. Recordar que las preguntas las haremos al final de la charla. Sin más por el momento, los dejo con el señor Carlos Lon, y bienvenido, Carlos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Como decía Carlos al inicio, dependiendo de dónde estén. Mi nombre es Carlos Lone y voy a tener el gusto de estar compartiendo con ustedes esta charla. Realmente el tiempo creo que va a ser bastante corto para lo que queremos de alguna forma poderles explicar y abarcar en lo que es la parte del unit testing que hay para base de datos dentro de Visual Studio. ¿Quién soy yo? Bueno, básicamente tengo varios años de estar trabajando para una de las corporaciones más grandes de Guatemala, la Corporación Castillo Hermanos, donde actualmente mi puesto de trabajo es gerente de proyectos, pero también he tenido la oportunidad de trabajar con diferentes sistemas y viendo desde el punto de vista de arquitectura e integración como parte, digamos, de los equipos de trabajo que acá dentro de la organización tenemos. También, como parte del trabajo que desarrollé como arquitecto de software, pues definí todo lo que tenía que ver con mejores prácticas y con estándares que, en este caso, hoy en día, toda el área de desarrollo de las diferentes divisiones que pertenecen a la corporación utilizan para poder crear los nuevos sistemas. Bien. Estas imágenes que van a ver ustedes acá son unas imágenes animadas, algunas tal vez no las vamos a poder ver bien, pero decidí mejor no incluirlas animadas por el tema del lagging que podría existir al momento de estarlas presentando, pero bueno, les voy a comentar un poco cómo viene esta historia. Generalmente la relación que existe entre la área de desarrollo y la parte del DBA pareciera que es un cuento de hadas, ¿no? O sea, generalmente la gente de desarrollo pues normalmente se centra en ver cómo poder solucionar los problemas que tienen de frente para poder hacer y completar un sistema o aplicación, y muchas veces su enfoque está más que nada en la parte del código. Y lógicamente tenemos en su contraparte la gente del lado de administración de base de datos. Los DBAs, pues su principal labor en un determinado momento es velar porque la consistencia y sobre todo la garantía de los datos sobre los cuales tienen responsabilidad en las bases de datos que administran, pues se mantenga de una forma íntegra, ¿verdad? Entonces ahí viene el tema del cuento de hadas, porque digamos, si bien es cierto existe comunicación,
la relación muchas veces no es de la mejor manera, porque la parte de desarrollo generalmente ve en el grupo de los DBAs como aquel policía, ¿no? Que cuando viene el desarrollador y tiene, digamos, la iniciativa o tiene, digamos, la necesidad de tener que publicar cambios hacia producción, el administrador de base de datos es aquella persona que va minuciosamente evaluar todos aquellos cambios que tengan que ver y realizarse de la base de datos y va a cuestionar muchas cosas, ¿verdad? Entonces, como que por ahí comienza un poco el día a día que existe entre estas dos áreas. Situaciones que normalmente pues nosotros logramos observar en el día a día es, y aquí les tenía algunos ejemplos y los asociaba a algunas imágenes, digamos un poco de situaciones que las podríamos, digamos, transversar a una situación similar en otro tipo de escenario. Cuando por ejemplo viene el desarrollador y dice, hey, mira, necesito sacar a producción este sistema, ejecuta el primer insert desde la aplicación en la base de datos y boom, ¿verdad? O sea, no tengo permisos, o no se corrió el script que había que correrse al lado de la base de datos bien, y bueno, empieza el primer problema, ¿no? Entonces, bueno, acá estaba una animación donde este jugador de Estados Unidos es bloqueado por este otro jugador y lógicamente es como lo que sucede cuando nosotros estamos tratando de ir desde el punto de vista de desarrollo a productivo, ¿no? O sea, tenemos todo listo, lo pasamos, pero por algún motivo o circunstancia las cosas no se dan como deberían de ser. Otra situación que tenemos es cuando el desarrollador, pues basado en las experiencias previas y en todas las definiciones y todos los estándares que debe de cumplir antes de poder pasar un cambio a productivo, hace toda su tarea bien, hace digamos, la revisión de su código, pero normalmente, digamos, después de haber cumplido con toda la parte documental y todo el procedimiento que debería de seguir para poder solicitar un cambio, el DBA no lo autoriza, ¿verdad? Acá es como cuando estamos persiguiendo al referee, ¿no? En el caso del fútbol y el referee simplemente dice, no, o sea, aquí yo soy la orden y ninguno de ustedes me va a decir cómo hacer las cosas. Otra situación que tenemos es cuando el DBA pide que obtenga una autorización por escrito para publicar un cambio en producción. Una de las caras que normalmente puede tener uno de los desarrolladores, cuando le preguntas al DBA si puedes publicar los cambios a producción el domingo en la mañana, y la respuesta es no, gracias por participar. O cuando le preguntan por qué se cayó el servidor a un DBA, y no tienen la más mínima idea de por qué sucedió esa situación. Claro, en el caso de ustedes, administradores de base de datos que hoy nos acompañan, esta situación definitivamente no les sucede, ¿verdad? Cuando el desarrollador da un script para ejecutarlo en producción y tiene comentarios en los commits, ¿verdad? Oh, sorpresa. O por ejemplo, cuando encuentro un trigger en la base de datos del que no tenía conocimiento, y eso es desde el punto de vista del DBA, y mis iniciales aparecen en el código fuente. Otra situación, cuando el script que le dijiste al desarrollador que debía optimizar degrada el rendimiento en productivo. Esta es una situación muy común, ¿no? O sea, está el DBA y dice, bueno, te lo dije, ¿no? O sea, yo sabía que eso iba a pasar, no me hiciste caso y bueno, yo estoy tranquilo y simplemente sabía que esta situación se iba a dar. Aquí hay otro ejemplo, cuando actualizas un script de la base de datos y te das cuenta que borraste la base de datos por completo. Y bueno, ¿a qué nos lleva todas estas situaciones que acabo de ejemplificar en estos casos? La pregunta que nos debemos de estar haciendo tanto el lado de desarrollo como el lado, digamos, de los administradores de base de datos es ¿qué estamos haciendo mal? O sea, ¿por qué tenemos que vivir o lidiar con estas situaciones en el día a día? ¿Y cómo realmente podemos encontrar una solución para evitarnos ese malestar que generalmente genera algún tipo de fricción o digamos desgaste a nivel de desarrollador y de DBA? Entonces, un punto muy importante es que hoy en día, de los problemas más importantes que nos encontramos en la parte del desarrollo de las bases de datos hay un factor muy reincidente en muchas organizaciones y es que las bases de datos hoy en día generalmente, y no estoy diciendo que esa sea la regla general, o digamos la única
la única opción que estamos encontrando, sino que generalmente no existe un control sobre las fuentes de las bases de datos. Y al decir que no existe un control, no necesariamente me refiero a que ustedes, digamos, no tengan una forma, sea manual o automatizada, de llevar los cambios, sino que normalmente poder montar todos los cambios que nosotros llevamos sobre los objetos de base de datos a nivel de scripts y poderlos llevar administrados en un source control es algo que en muchas situaciones no encontramos herramientas que nos provea una solución fácil de poder hacerlo. Y por eso mucha gente o muchas organizaciones optan por tener carpetas donde básicamente ahí se van llevando los diferentes archivos que representan cada una de las versiones de los cambios que vamos haciendo. Eso es en el mejor de los casos. En el peor de los casos, pues no existe. O sea, ese control de fuentes no existe. Y a veces llegamos a una situación en la que pasamos a productivo una serie de cambios. Esos cambios hacen que la aplicación no camine. Y el problema es que no tenemos forma de poder revertir a la versión anterior. Entonces, muchas de esas situaciones son muy comunes hoy en día. Otro punto es la parte de la publicación, ¿verdad? El deployment. Y eso tiene que ver en cómo nosotros, desde el punto de vista de desarrollo, podemos trasladar de una manera más transparente los cambios al DBA para que él ejecute su labor, que es la de revisar y verificar toda la información que se está enviando y se está tratando de aplicar en la base de datos, y que él por medio de estas herramientas tenga la capacidad de poder aplicarlos de una forma muy transparente. Y bueno, obviamente está el ring aquí que estábamos viendo hace un momento, que es básicamente la pelea que normalmente existe entre la relación del desarrollador y el DBA. Entonces, aquí lo que buscamos detrás de todo esto es que al final de cuentas, para responder la pregunta de qué estamos haciendo mal y cómo podemos atacar estos problemas, necesitamos herramientas. Y afortunadamente ahora contamos con un set de herramientas que son muy útiles para poder de alguna manera atacar este tipo de situaciones que nosotros tenemos presentes al momento del desarrollo con las bases de datos. Entonces, en primera instancia vamos a hablar un poco acerca de lo que es SQL Server Data Tools. Y lo vamos a hacer a través de una demostración. La idea básicamente es que ustedes comprendan cuál es el conjunto de herramientas disponibles que tienen para poder trabajar con SQL Server Data Tools. SQL Server Data Tools es, digamos, un set de herramientas que hoy en día está integrado dentro de Visual Studio. No es algo, digamos, que solo funcione o es nuevo para Visual Studio 2013, que es la versión que yo estoy, en este caso, acá ejecutando en mi máquina, sino que estas herramientas pueden funcionar desde la versión desde Visual Studio 2010. Entonces, voy a iniciar acá, cerrando este proyecto. Vamos a abrir un nuevo proyecto o trabajar un nuevo proyecto. Entonces, un punto importante es que para poder utilizar SQL Server Data Tools dentro de Visual Studio, ustedes primero lo deben descargar. Este lo encuentran dentro del MSDN o lo pueden buscar en cualquier, digamos, buscador como Bing, por ejemplo, y ustedes buscan SQL Server Data Tools y seguramente entre las primeras opciones que tengan disponibles va a aparecer el paquete que pueden descargar para poderlo instalar. Y este paquete viene por versiones, ¿verdad? Dependiendo si ustedes tienen Visual Studio 2010, 2012 o 2013, así escogen cuál es la versión de Visual Studio sobre la cual quieren ejecutar estas herramientas. Importante también saber que SQL Server Data Tools no solo se integra con Visual Studio, sino que también para los que son DBAs y utilizan el SQL Server Management Studio, también funcionan dentro de esta herramienta. Entonces, bueno, dentro de las primeras cosas que vamos a empezar a trabajar acá es que van a ver ustedes que luego de que ustedes han instalado las herramientas del SQL Server Data Tools, por ejemplo, dentro de Visual Studio se habilita la opción del SQL Server Object Explorer. ¿Y qué es el SQL Server Object Explorer? Bueno, básicamente es un explorador muy parecido a la parte del Server Explorer para los que ya habían trabajado dentro de Visual Studio,
pero este está exclusivamente, digamos, creado para trabajar o utilizarlo con SQL Server. De hecho, acá veo dos vistas. La primera vista, que es la que estoy viendo acá en este momento, es una vista que me da acceso, en este caso, a mi servidor de base de datos. En este caso, como estoy utilizando Visual Studio 2013, utilizo una base de datos local, que es, digamos, muy parecido a lo que es un SQL Server Express, ¿no? Solo que es un poco más ligero, ¿verdad? O sea, no tiene todas las características, sino que tiene un set de características limitadas, pero que para efectos de desarrollo es lo suficientemente completo. Y acá, si se dan cuenta, puedo tener acceso a poder visualizar las bases de datos y poder tener acceso a todos los que son los objetos de base de datos, como por ejemplo las tablas, las vistas, la parte de seguridad, etcétera, etcétera. Entonces, esta herramienta que está aquí, le podríamos decir, lo primero que está acá arriba es lo que podemos ver en línea, ¿no? O sea, es decir, conexión hacia el motor de base de datos y que podamos ver el tipo y el conjunto de información que está disponible dentro del mismo. Ahora, si ustedes se dan cuenta, acá abajo tengo otra vista. Y la otra vista es la vista de proyectos. Aquí es donde viene la parte interesante, porque en la vista de proyectos yo voy a tener la capacidad de poder tener una visualización de una base de datos, pero de modo desconectado o offline. Eso significa que a través de un proyecto yo voy a tener la capacidad de poder mapear todos los objetos que están en una base de datos y poderlos convertir a archivos que van a estar, digamos, dentro de un proyecto que vamos a estar trabajando en Visual Studio. Entonces, esto es algo súper interesante porque nos da la facilidad de poder empezar a trabajar y visualizar todos los elementos que están en la base de datos y poder hacer cambios sobre ellos. Normalmente estos cambios, entonces después viene la parte de cómo los llevamos a la publicación o a poderlos, digamos, trasladar a otro tipo de escenario como un escenario de pruebas o un escenario de producción. Entonces, eso es lo que vamos a ver a continuación. Entonces, primero voy a crear acá un nuevo proyecto y bueno, de hecho, solo voy a compararles aquí la vista del Server Explorer, solo para que vean un poco las diferencias o similitudes que existen entre cada una de ellas. Acá tengo el Server Explorer, voy a ver si lo puedo correr para... Ok, entonces en el Server Explorer, de igual manera, aquí puedo crear conexiones, ¿verdad? Hacia una base de datos. Entonces acá vamos a crear una nueva base de datos local. Usando este servidor que estamos viendo acá. Entonces, vamos a crear una nueva base de datos. Y vamos a aprovechar a crear acá dos tablas. Y aprovechando que ahorita voy a comenzar a crear tablas, les voy a empezar a mostrar algunas de las nuevas funcionalidades que tenemos disponibles al tener instalado el SQL Server Data Tools dentro de Visual Studio.
solo vamos a dejar que termine de cargar este diseñador. Y lo primero que quiero que ustedes visualicen acá, y es una diferencia para los que anteriormente ya habían tenido la posibilidad de poder trabajar a través del Server Explorer, la creación de objetos hacia la base de datos, es de que aparte de la representación visual, que es lo que está cargando ahorita, digamos que es la que normalmente utilizamos dentro de SQL Server Management Studio, nos aparece un grid como este que está acá, para ir definiendo, por ejemplo, las columnas que vamos a estar trabajando. Vean esto que está aquí abajo. Esta es una vista, pues básicamente aquí estamos viendo el código de SQL, ¿verdad? Transact SQL, y acá tenemos las dos opciones, y eso es lo interesante, porque por ejemplo, en el momento en el que yo empiece a definir aquí una nueva columna, como por ejemplo nombre, y la defina por ejemplo de tipo nchar, vean que el código acá está sincronizado. Entonces, acá es, digamos, la mezcla perfecta para que ustedes decidan cuál de las dos opciones es la que realmente les va a servir para poder trabajar, digamos, al momento de crear sus objetos. La ventaja de esto es de que, por ejemplo, si ustedes son de los que prefieren escribir el código en SQL o en Transact SQL, pueden utilizar esta vista y no va a haber ningún problema. Imagínense que yo prefiero acá estar en, digamos, acá en el código y le voy a poner aquí nombre persona, por ejemplo. Y van a ver que inmediatamente esta parte de acá arriba se sincroniza con los cambios que estoy haciendo abajo. Otra cosa interesante es que, por ejemplo, al momento de definir constraints o índices, aquí tengo, digamos, diferentes herramientas para poder hacerlo. Por ejemplo, acá estoy definiendo un nuevo índice. Y una vez definido, por ejemplo, yo acá puedo venir a esta sección y hay una cosa muy interesante, vean, está marcándome en rojo la sintaxis de esta instrucción de create index. ¿Qué significa esto? En este caso, esta herramienta, al momento de estar nosotros escribiendo nuestro código, lo está validando contra el modelo de datos que tenemos definido en la base de datos sobre la que estamos trabajando. En este caso, para la tabla que estamos creando, no existe una columna con el nombre column, ¿verdad? Entonces, esto es lo que me está marcando acá. Entonces, vean que ustedes van a tener en tiempo de, digamos, de diseño, una validación para garantizar de que el código que ustedes están escribiendo en SQL realmente sea válido, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí si quiero crear un nuevo índice sobre persona, ya con esto voy a dejar solucionada la inconsistencia que tenía, ¿verdad? Esta es una parte interesante, ¿verdad? Y que ataca, digamos, parte de lo que, regresando un poco acá, de los problemas que teníamos en la parte de los problemas con el desarrollo de la base de datos. Ahorita específicamente no hemos entrado a la parte del control de fuentes, sino que básicamente estamos hablando de esto, ¿verdad? La parte de desarrollador versus DBA. El desarrollador normalmente va a preferir esta vista, mientras que tal vez el DBA va a preferir manejarse en esta otra. Y ahora, gracias al SQL Server Data Tools, tenemos en una sola vista, pues ambos sabores para que tengan la total libertad de elegir. Entonces, bueno, voy a grabar esta tabla. Voy a dejar el nombre table. Y vean que acá al momento de grabarla, lo primero que me está diciendo o me está solicitando es que guarde el archivo .sql, que va a ser el resultado de el diseño que acabo de alguna forma crear en esta vista, ¿verdad? Entonces vamos a guardar aquí estos cambios.
Ok, entonces lo primero que vamos a hacer ahora es, vamos a crear un nuevo proyecto a partir de esta nueva base de datos que acabamos de crear. Primero vamos a verificar que la base de datos ya nos aparezca acá. Entonces acá tengo el DemoDB. Y ahora al dar clic derecho van a ver ustedes que tienen varias opciones. Y aquí voy a hablar un poco también de los esquemas para resolver la parte del deployment. En SQL Server Data Tools tenemos la opción ahora de poder crear paquetes para poder, digamos, de alguna forma extraer la información que tenemos a nivel de una base de datos y esos, digamos, normalmente van a estar en un archivo que tiene una extensión de tipo de nombre DACPack. Los DACPack básicamente son archivos que contienen toda la definición de lo que es una base de datos a nivel de todos los objetos que están definidos dentro de ella. Pero también tengo la opción de poder extraer, digamos, no solo el modelo de objetos de la base de datos, sino que también los datos que están dentro de ella. Y esos generalmente se manejan dentro de un archivo que también es un archivo empaquetado que tiene extensión Backpack. La ventaja es de que al momento de trabajar con estos, digamos, dos tipos de archivos, yo tengo la posibilidad de que este tipo de archivo sea el que realmente nosotros estemos manejando de ida y vuelta con nuestra gente entre la gente de desarrollo y la gente de base de datos, ¿verdad? Entonces ya no es un correo donde te pego mi SQL, ya no es un punto SQL, sino que realmente te voy a mandar el esquema que localmente estoy trabajando dentro de mi máquina. El DBA lo va a poder cargar para poder tener una vista y lo va a poder de alguna forma publicar hacia el escenario que se le está solicitando de una manera más transparente. Entonces acá lo primero que voy a hacer es que sobre la base de datos que tengo acá voy a crear un nuevo proyecto. Aquí al momento de crear un nuevo proyecto le voy a decir que creo una nueva solución y vean que acá incluso le puedo configurar la parte de agregar al control de versiones. Entonces lo que va a hacer aquí, en este caso esta herramienta, es conectarse a la base de datos y va a empezar a leer todo el modelo de datos para poder obtener la información de tablas, usuarios, store procedures, etcétera, y los va a incluir dentro de un proyecto de Visual Studio. Algo muy interesante y sobre todo en la nueva versión del SQL Server Data Tools es que ahora en la nueva versión ya la parte, digamos, de información que se obtiene al momento de importar el esquema de la base de datos, que es lo que se está ejecutando en este momento, ya cada vez más incluye casi que el 100% de todos los elementos definidos dentro de una base de datos en SQL Server. Vean por acá, tenemos el detalle de todo lo que está mapeándose, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, usuarios, roles, file groups, assemblies, certificados, tipos de datos, esquemas de partición, store procedures, tablas, llaves primarias, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, realmente es una herramienta muy poderosa que tiene la capacidad de poder mapear todo lo que tenemos nosotros incluido dentro de una base de datos. En este caso, pues, lógicamente la base de datos en este momento no tenía, digamos, ningún nuevo elemento. Y acá era lo que les decía, estamos trabajando en una versión de tipo offline, ¿verdad? O sea, aquí estoy trabajando con un proyecto local que no está ahorita pegado a una base de datos. Entonces yo acá, por ejemplo, puedo agregar elementos como, por ejemplo, una nueva tabla y el resultado de poder agregar esa nueva tabla, voy a poner acá persona, es que una vez nosotros tengamos nuestro proyecto creado, vamos a hacer uso de todo el tooling que está, digamos, al alcance por la instalación que tenemos de SQL Server Data Tools. Entonces voy a ponerle aquí nombre, lo voy a dejar de este tipo, lo voy a guardar. Y aquí hay otra cosa importante. Una de las cosas que me fascina a mí del SQL Server Data Tools es que normalmente nosotros tenemos, por ejemplo, esta base de datos. Y supongamos que la tenemos en un SQL Server versión 2008, pero queremos saber si todos los objetos que están definidos en esta base de datos, como lo son tablas, como lo son store procedures, al momento de migrar, por ejemplo, a un SQL Server 2012, 2014
O, por ejemplo, al migrarlo a Azure, queremos saber, por ejemplo, si va a haber algún problema o si hay alguna incompatibilidad con alguna parte del código de los objetos que tenemos definidos. Y eso es algo interesante porque ahora a nivel de este proyecto, si vamos a las propiedades, podemos tener la parte del versionamiento validado de una sola vez a través de la herramienta. ¿Y a qué me refiero con esto? Entonces, por ejemplo, yo acá puedo elegir, digamos, si el target platform es SQL Server 2005, 2012 o 2014. En base a esto, esta herramienta, al momento de compilar este proyecto, va a validar que todos los objetos que están acá y el código transact que está escrito dentro de, por ejemplo, los store procedures o funciones, sea compatible con la versión de SQL que estoy eligiendo. Entonces, esto realmente es una gran ayuda, porque para aquellos que quieren ir migrando de versiones anteriores de SQL Server a nuevas versiones, pueden mapear su base de datos actual a un proyecto de este tipo y lo pueden validar muy fácilmente a través de este tipo de herramientas. Una cosa que me llama mucho la atención es, por ejemplo, en el caso de Azure. Si ustedes, por ejemplo, en el caso de Azure, para una tabla no tienen definida una llave primaria, aquí se lo voy a quitar. Entonces aquí mi tabla persona ya no tiene una llave primaria. Ahora le voy a decir que yo quiero que mi target platform sea Microsoft Azure SQL Database. Está demorando un poquito. Bueno, básicamente lo que quiero mostrarles acá es que en el caso de una base de datos que queramos subir a Azure, aquí a entonces vean qué pasa aquí. Yo compilé este proyecto y ahora aquí me dice que la tabla persona no tiene un cluster index. Por definición, cualquier tabla que nosotros queramos subir en una base de datos Azure debe de tener definido un índice cluster. Ese es un requerimiento que tiene Azure. Ahora, esto me lo está dando la herramienta en tiempo de compilación. Entonces vean el poder de lo que tienen ustedes en la mano, ¿verdad? Porque ahora tienen la capacidad de poder hacer toda esa evaluación en tiempo de diseño. Vean que acá incluso me lo está marcando, ¿verdad? Entonces, todo este tipo de errores yo me lo estoy evitando conocerlos hasta el momento en el que estoy haciendo el deployment y los estoy identificando previo a. Y esto gracias a la parte del versionamiento que tengo definido a través de este tipo de proyectos. Otra cosa interesante es que, por ejemplo, otra herramienta que, y voy enfocándome un poco sobre esto, ¿verdad? O sea, el tipo de problemas que estamos atacando con herramientas. El deployment, la parte del control de fuentes, bueno, ahora tenemos archivos SQL mapeados hacia cada uno de los objetos que estamos creando. Eso significa que poder agregar este proyecto a un control de fuentes es bastante sencillo, ¿verdad? Esto lo podemos pegar, por ejemplo, a un Team Foundation Server, a un JIT, y no va a haber ningún problema y ustedes van a tener la capacidad de poder manejar y tener bajo control cualquier tipo de elemento que va a estar definido dentro de la base de datos. Entonces acá vamos a tener otra cosa. En este momento yo puedo hacer esto. Le puedo generar un... Denme un segundito, vamos a... Voy a publicar esta. Ok, pero necesito, voy a volver a poner sobre SQL 2012. Si no, no me va a dejar compilar.
Perdón. Entonces, vean lo que está pasando en este momento. Yo le voy a poner db demo versión 1. Yo acabo de hacer un snapshot de la forma en la que actualmente está mi base de datos. Ahora, ¿eso por qué es importante? Imagínense que hay una situación en la que esta versión de base de datos es la primera que va a salir a producción. Entonces, ustedes pueden tener este snapshot, ¿verdad? Y esto incluso lo pueden tener bajo un control de versiones. Y lo que sucede en el tiempo es lo siguiente. Por ejemplo, ahora voy a agregar apellido, voy a guardar, y ahora puede suceder que hay una situación como esta. Si en algún momento nosotros quisiéramos comparar una versión anterior de la base de datos contra la versión actual, ahora tenemos una herramienta como la parte esta que está aquí, que se llama el esquema compare. Y entonces aquí yo puedo comparar el proyecto actual contra, y aquí me va a dar diferentes opciones. Dentro de las opciones yo lo puedo comparar ya sea contra otro proyecto de base de datos, contra una base de datos que está en productivo, o como va a ser este caso, el proyecto que estamos trabajando sobre el que generamos esta versión. Entonces aquí lo voy a escoger y acá, al momento de compararlo, ustedes van a tener un resumen de las diferencias que pueden haber entre su escenario actual, que es el que tienen acá en desarrollo, versus una versión de base de datos que está en productivo o alguna versión que en algún momento, digamos, se utilizó. En este caso aquí me está efectivamente encontrando una diferencia, y la diferencia básicamente está o radica en que acá se agregó, y aquí me lo está marcando, ¿verdad? Una nueva columna versus lo que está en este caso en este snapshot. Ahora, lo interesante de esta herramienta también es de que si en algún momento yo quiero hacer que esta versión, imagínense que yo comparé mi proyecto local contra una base de datos que tenía, digamos, en un ambiente de QA. Yo puedo hacer que mi ambiente de desarrollo se sincronice con el de QA, es decir, que lo que está en desarrollo lo pase a QA para poder hacer que ambos esquemas estén exactamente equivalentes. Nuevamente, esto me lleva a que gracias a este tipo de herramientas yo tengo la facilidad de poder tener un control total sobre lo que está sucediendo en las bases de datos y las diferencias que existen entre las versiones que estoy manejando a nivel de desarrollo, QA o productivo. Ok, el siguiente caso que vamos, y este me va a servir para terminar con la parte del unit testing, es que vamos a agregar ahora un store procedure le vamos a poner procedimiento, y supongamos que este procedimiento va a recibir un parámetro de tipo int y va a tener un parámetro de salida Vean que al momento en el que estoy escribiendo el código, automáticamente me está validando
si tengo algún tipo de error o no dentro del mismo. Por ejemplo, aquí ya me está marcando que param2 es un parámetro que, o una variable que dentro del código que tengo actualmente definido no existe. Entonces aquí vamos a hacer algo muy sencillo. Y vamos a hacer un select case. Bueno, entonces voy a guardar mi store procedure. Bueno, y aquí voy a hacer otra cosa interesante. Voy a hacer nada más aquí un select. Entonces supongamos que este es mi store procedure y este tiene un select. Ahora, hay una cosa bien interesante. Dentro de lo que manejamos normalmente en el ciclo de desarrollo de cualquier base de datos, existen a veces necesidades para poder tener que cambiar, por ejemplo, el nombre de una columna. Una herramienta muy importante que tenemos ahora disponible con SQL Server Data Tools es que al momento de hacer, digamos, ese tipo de cambios, ahora podemos elegir aquí, por ejemplo, clic derecho, y ahora tenemos el refactor. El refactor lo que me va a permitir es, por ejemplo, hacer un rename. ¿Qué pasa? Si yo quisiera en algún momento sobre una base de datos en una tabla cambiarle el nombre a una columna, como en este caso, para cambiarla de nombre a nombre persona, por ejemplo, yo le voy a marcar aquí Preview Changes, y lo que hace esta herramienta es que va a barrer todo el esquema de la base de datos y va a identificar en dónde debería de cambiarse, en este caso, digamos, en dónde este cambio de nombre de columna va a afectar en los objetos de la base de datos. Vean que acá lógicamente lo estoy haciendo a nivel de la tabla y aquí me lo está marcando, pero aquí me está identificando que hay un store procedure y dentro de ese store procedure estoy utilizando nombre. Y ese nombre ahora va a cambiar a nombre persona. Entonces esto es algo poderosísimo porque un cambio de, por ejemplo, el nombre de una columna, para poderlo reflejar en la base de datos, ahora tengo la posibilidad de poder saber en dónde me va a impactar y a dónde va a ir a cuántos lugares se debe ir a cambiar, digamos, o reflejar, perdón, ese cambio que estamos nosotros haciendo. Esto es algo que realmente es súper utilísimo, ¿verdad? Acá me estoy garantizando que la integridad del modelo de la base de datos sigue permaneciendo intacto, a pesar de que estoy haciendo un cambio a nivel de, en este caso, una columna en la tabla persona, ¿verdad? Vean que ahora, por ejemplo, en el store procedure ya aparece nombre persona. Entonces, si se dan cuenta, a través de SQL Server Data Tools, nosotros tenemos todo el set de herramientas para poder hacer que este tipo de problemas que hoy en día estamos teniendo desaparezca. Ahora, cuando hablamos, digamos, de SQL Server Data Tools, aquí tenemos un pequeño resumen de qué es lo que tenemos. Hay chequeo de errores en tiempo de compilación,
integración para control de fuentes, multitarget de versiones, script pre y post que podemos definir. Tenemos IntelliSense, lo vieron ustedes ahorita que está escribiendo el Store Procedure, está totalmente integrado con Visual Studio. Lo podemos integrar con MSBuilds si en algún caso que queremos hacer que, digamos, todo este proceso se haga de una forma automatizada. Tenemos refactoring y la comparación de esquemas, que es lo que acabamos de ver en la demo. Ahora, otra pregunta es, bueno, ya tengo todo este set de herramientas, esto me ayuda de alguna forma a hacer más transparente el paso de información entre desarrollo y base de datos. La pregunta es, ¿cómo puedo entonces ahora hacer que los errores o evitar que los errores lleguen a producción? Y ahí es donde entra el concepto de unit testing. En el caso de unit testing, la idea o el concepto de unit testing es verificar unidades pequeñas de códigos, que serían módulos o procedimientos que pueden ser llamados un número determinado de veces para que funcionen como se esperaría que funcionaran. Aquí está un pequeño ejemplo que yo creo que es muy conocido por todos ustedes, en donde básicamente una mala revisión del código que fue puesto en este caso puede generar una situación no deseada a nivel del sistema. Entonces veamos qué tenemos a nivel de unit testing. Bueno, básicamente ahora acá estoy en el Store Procedure. Yo voy a eliminar esto no me va a servir. Y entonces ahora, estando sobre el Store Procedure, yo tengo la opción de hacer clic derecho y decirle, quiero crear un unit test. Al decirle quiero crear un unit test, inmediatamente sobre esta solución se va a crear un nuevo proyecto. Aquí le puedo decir qué lenguaje de programación voy a utilizar. Y aquí me va a aparecer todos los objetos de base de datos que pueden ser sometidos a unit tests. En este caso, como solo tengo un procedimiento, es el que me está marcando, pero si tuviera más, aquí me saldría el listado. Entonces le voy a decir aquí que lo cree. Y a la hora de crear este nuevo proyecto, aquí me dice cómo quiero manejar la parte de la configuración de pruebas. Normalmente aquí lo que nosotros hacemos, o la recomendación es que utilicemos una base de datos diferente para poder, digamos, hacer estas pruebas. Esto básicamente es porque normalmente cada vez que nosotros vamos a estar ejecutando las pruebas, puede ser que estemos eliminando, agregando información o actualizándola. Entonces es un esquema que no queremos que nadie más toque, sino que simplemente nos va a servir a nosotros para poder correr nuestras pruebas. Entonces aquí está terminando de crearse este proyecto y básicamente ahora lo que tengo, digamos, como opción es que esta herramienta me va a permitir poder ejecutar el Store Procedure a través de una prueba unitaria. Vean que acá tengo, digamos, un conjunto de herramientas. Por ejemplo, acá, digamos, está declarando algunas variables, por ejemplo, este RC, que sería el valor de retorno, el parámetro 1. Recuérdense que el procedimiento ahorita, digamos, tiene estos parámetros, ¿verdad? Y acá lo que yo quiero es que, bueno, por ejemplo, probar qué pasa si, por ejemplo, yo le mando un valor 4, me debería devolver desconocido. Entonces puedo hacer ese caso de prueba. Le voy a enviar como valor 4 al parámetro y le voy a decir que el valor que yo esperaba como salida es, en este caso, según esto, desconocido. Entonces, lo que hago para poder validar esto es que acá voy a eliminar esta condición y voy a agregar una nueva. Aquí le digo de qué tipo la quiero hacer. Perdón. Acá le digo qué tipo voy a hacer. Entonces aquí le voy a decir que yo quiero comparar contra un valor escalar. Y entonces acá voy a ir a las propiedades y en las propiedades le puedo decir cuál es el valor esperado. Y acá voy a hacer el select de este. ¿Verdad? Que es la única variable sobre la cual. Entonces aquí lo que estoy diciendo es de que al momento de ejecutar esta prueba, en donde le estoy mandando este Store Procedure, el valor 4, espero que el valor que me devuelva debe ser desconocido.
Entonces acá, a nivel de test, yo puedo decirle que quiero correr todos los tests. Aquí se está ejecutando el test. Y aquí me dice si en este caso, digamos, fue exitosa o no la ejecución del store procedure que estoy realizando. Acá vamos a ver qué es lo que nos dice. Bueno, aquí me está diciendo que no logró encontrar el store procedure. Esto probablemente es porque no le da el deployment modelo hacia una base de datos. Eso lo puedo hacer aquí básicamente al momento de compilar. Y publicar. Bueno, lo que esto termina, básicamente, digamos, este es el tooling que ustedes tienen definido para poder hacer pruebas unitarias. La idea es de que ustedes acá vayan mapeando sus store procedures y funciones hacia este tipo de pruebas y ustedes definan las condiciones sobre las que quieren evaluar el resultado de la ejecución de estas condiciones. Normalmente los test conditions van a ir asociados a, por ejemplo, comparar contra un valor escalar como el que estaba corriendo en este momento. Pueden compararlo también contra un valor, digamos, un conjunto de datos, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, tenemos el empty result set, execution time, expected schema, inconclusive, not empty result set, row count y scalar value. Entonces, por ejemplo, si espero que el resultado de haber ejecutado un store procedure sea que me devuelva 10 filas, por ejemplo, entonces aquí puedo compararlo contra este row count. También acá tengo la opción de poder hacer un pretest o un posttest. Esto nos sirve para, por ejemplo, si en algún momento necesitamos hacer un insert de datos para poder ejecutar esta prueba, entonces podemos hacer el pretest con instrucciones de SQL para hacer el insert, se corre el test y como posttest podríamos tener instrucciones delete para dejar la base de datos como estaba originalmente. Bueno, yo creo que por tiempo, más o menos por ahí estaría la demostración. No sé si existe alguna pregunta de momento. Sí, aquí tengo 3 preguntas, Carlos, que te están haciendo. Walter Rodríguez nos pregunta, ya nos mencionó que se podía sincronizar el entorno de desarrollo con el de QA, pero ¿cómo se hace esa sincronización? ¿El Data Tools permite hacerlo automáticamente? Sí, digamos, existen varias formas. Si se dieron cuenta, cuando estaba yo, ahorita en la herramienta tengo la opción de poder hacer un publish. Esto es la forma, digamos, más inmediata y automatizada. Entonces, en este caso es, no automatizada, es la más inmediata, ¿verdad? O sea, doy clic derecho sobre el proyecto, le doy publish, elijo cuál es la base de datos hacia la que debo de ir, y si tengo los permisos, entonces esto se puede sincronizar y actualizar. La otra opción, que es la más recomendable o la que normalmente vamos a estar utilizando, es de que del modelo que tenemos actualmente, nosotros podemos extraer un archivo de tipo DACPAC, ¿verdad? Que es como un paquete. Ese paquete se lo podemos dar a nuestro DBA. El DBA lo puede cargar en su ambiente de desarrollo, evaluarlo, revisarlo y después sincronizarlo contra la base de datos objetivo. Walter, por favor, confirmanos si te quedó claro la respuesta. Jairo Ramírez pregunta, ¿aún es posible llevar control de cambios de datos? Hasta Visual Studio 2012 no era posible y hay herramientas de terceros como las de Redgate que sí me lo permiten.
digamos que en este caso sí tengo la opción, hay una opción acá para poder comparar datos, ¿verdad? O sea, yo puedo decir, tengo la base de datos 1 y la base de datos 2. Quiero que por favor me compare los datos que están en la tabla 1 contra los datos que están en la tabla 1 en la base de datos 2. Al momento de hacer esa comparación, la herramienta me va a decir cuáles, digamos, filas existen de más o de menos en cada una de estas dos, digamos, tablas que estoy comparando en dos bases de datos diferentes. Eso es una realidad que hoy tienen disponible dentro del tooling de Visual Studio. Por favor, Jairo, ¿nos confirmas si te quedó clara la respuesta? Quintero Ritter nos pregunta, ¿Unit Testing se puede utilizar sobre todo el proyecto o solamente sobre algunos de los objetos del proyecto? Realmente se puede utilizar, digamos, sobre los objetos que son de tipo, que son programables, ¿no? O sea, normalmente lo que va a hacer la herramienta al momento de crear automáticamente los casos de prueba es va a buscar elementos como store procedures, funciones, digamos, que tengamos definidas en la base de datos, y sobre esos es sobre los que nosotros vamos a poder, digamos, generar las pruebas unitarias. Hacer una prueba unitaria sobre una tabla realmente no va a tener mucho sentido bajo este concepto, ¿verdad? Por favor, Brita, ¿nos confirmas si te quedó clara la respuesta? José Razón nos pregunta, ¿cómo saber si un store procedure que se publicará en producción no tendrá problemas de rendimiento? ¿Se podría predecir esto con el Data Tools? Excelente pregunta, y sí, hay una cuestión, yo no sé si para los que conocen, digamos, o han utilizado en algún momento Visual Studio, no sé si conocen la opción de lo que está con FXCOP o la parte del Code Analysis, ¿verdad? Que básicamente este es un conjunto de reglas que están definidas en esta herramienta, y lo que hace la herramienta es hacer un análisis estático sobre el código. Este análisis estático normalmente se hacía sobre programación de .NET. Ahora con SQL Server Data Tools ustedes tienen la opción de poder correr reglas de este tipo sobre la programación del lado de la base de datos. ¿Y esto qué significa? Por ejemplo, esta herramienta va a poder detectar, vamos a ver si me detecta, me va a poder detectar si yo utilizo, por ejemplo, un select asterisco, me va a decir que ese tipo de instrucción generalmente no es recomendada, o si hay algún mal uso de, por ejemplo, una instrucción in, no vaya a funcionar de forma adecuada. José, ¿nos confirmas si te quedó clara la respuesta? Hugo Eduardo Pérez nos pregunta, cuando se quiere realizar un despliegue en producción donde ya existen datos en la tabla que no se pueden tocar, para agregar campos a la tabla. No muy entendí la pregunta, pero aquí lo que va a suceder es de que si el cambio que se va a generar del lado de la base de datos implica una pérdida de información, la herramienta lo va a detectar y me va a decir si yo quiero proceder a hacerlo, porque normalmente hay cambios que puedan generar, por ejemplo, la necesidad de tener que borrar los datos para poder hacer, digamos, el cambio, ¿verdad? Entonces, con ese tipo de situaciones sí las podemos manejar, las herramientas las detecta, pero soy yo el que tengo digamos, el control sobre la decisión si lo quiero ejecutar de una u otra forma. Hugo Eduardo, ¿nos confirmas si te quedó clara la respuesta? Jairo Ramírez nos pregunta con referente a la pregunta anterior del control de cambios. Dice, sí la conozco, pero no existe forma de guardar en TFS los datos. Ejemplo, si quiere uno un deployment, salga con unos datos precargados. Ok, en el caso de hacer un deployment con datos precargados, aquí la solución es de que ahora, digamos, para poder, digamos, generar este tipo de paquetes que les mencionaba, que son los que les podemos dar a un DBA, está el DACPack. El DACPack básicamente solo incluye objetos de la base de datos, pero ahora existe también el Backpack. El Backpack es un paquete que incluye no solo la definición de los objetos que están en la base de datos, sino que también los datos que existen dentro de esa base de datos. Entonces, digamos, con esta herramienta sí podríamos tener la opción de poder hacer un deployment con datos incluidos. Ok, yo creo que esas eran todas las preguntas que teníamos. Todos nos confirmaron que les quedaron claras las respuestas, y tal vez te puedes ir a esta última.
También de paso los invitamos a la siguiente charla, extendiendo la alta disponibilidad de su base de datos hasta las nubes, con Adrián Miranda. Y muchas gracias Carlos, muchas gracias por acompañarnos a todos los asistentes y recuerden llenar la encuesta al terminar la sesión. Muchas gracias.